Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Esto es Duele al que le duele, el espacio donde no se vende humo, tampoco lo compramos. Espacio en el cual ustedes pues van exponiendo sus argumentos a través del chat en la emisión en directo, también por supuesto con sus comentarios, los cuales yo me voy sumando después que los haya revisado en las distintas plataformas donde publicamos el programa. Por supuesto, siempre buscando la opinión crítica, formando el nuevo fanático. El fanático no tiene que ser solamente para aplaudir lo que está bueno y darse la vuelta ante lo que está malo, no. Es precisamente para cuestionarse las cosas que están sucediendo y por qué suceden muchas de estas y cómo podemos mejorar lo que ya existe y cómo podemos hacer que funcione lo que no funciona. Esa es la misión del nuevo fanático que queremos formar, por eso hemos decidido darle el empuje a este espacio al cual ustedes siguen respaldando, como siempre lo digo, con el poderoso like para que el algoritmo nos ayude a llegar cada vez a más personas. Arrancamos. Y lo tenemos que hacer hablando de la convocatoria de Fernando Batista. El Bocha quizás nos sorprendió. Sabíamos que esta era la semana en la que se iba a publicar la lista. Lo que nos sorprendió es que no lo hiciera entre martes y miércoles porque suele tomarse un poco de tiempo, por lo general, Fernando Batista para emitir sus listas. Es importante que la haya publicado. También Perú publicó la suya, pero va a ser rival de Venezuela en el segundo partido de la doble fecha de la eliminatoria sudamericana. Hay cosas que esperábamos de la lista que publicó la Federación Venezolana de Fútbol a través de sus redes sociales. Hay algunas partes que se pueden llevar a la polémica dentro de la convocatoria. Aquí yo voy a tratar de hacer un análisis lo más sencillo de varios casos, los que de pronto a algunos les despierta polémica, a otros les pueda despertar suspicacia. Al fin y al cabo, esto se trata del diseño de 2 partidos de eliminatoria a la Copa del Mundo. El técnico debe tener una idea, obviamente. Tiene jugadores a los cuales le tiene confianza y hay otros a los cuales no se les llama porque de pronto, teniendo muy buen momento, hay algún motivo por el cual igualmente no se les llama, aunque su presente sea muy bueno en sus equipos. Aunque de pronto los números puedan hablar, debe haber situaciones, obviamente, que hacen al técnico dudar de esas convocatorias. A mí no me sorprendió, por ejemplo, lo de los arqueros. Quizá hoy uno dice, bueno, no entró dentro de la convocatoria Alain Baroja. A ver, lo bueno es que se ratificó lo que veníamos hablando. Iba a ser una convocatoria amplia, era lo que todos pedíamos, ¿no? No que fuese una convocatoria pequeña, ¿no? Al final fue de 34. Yo hablaba de un número entre 30 y 40. Yo hubiese preferido una convocatoria de 40 para poder dar mayor opción a la competencia interna y, por supuesto, por la importancia de los 2 partidos. Ecuador es un partido donde hay que tratar de ganar, tratar de sumar, pero si no se logra ese objetivo, hay que tener todo enfilado para el partido contra Perú. A ver, les mencionaba lo de los arqueros, y están Rafa Romo, que creo para nadie es un secreto, más allá que se haya recuperado de la lesión. Recordemos que a mitad de semana también atajó un penal en el partido de Copa Sudamericana de su equipo frente a Aucas, con lo cual avanza en la Copa Sudamericana. José David Contreras viene haciendo buenos partidos con Emelec en el fútbol ecuatoriano, pero además el otro día que le terminan ganando en el George Capwell 3-0 a Corinthians en la Copa Libertadores. El otro que entró en el llamado es Wilker Fariñez, que más adelante vamos a estar hablando de Wilker porque va a jugar en el fútbol colombiano. Bueno, dentro de estos convocados como guardametas, uno podría decir, bueno, pero no está Alain Baroja. Bueno, ciertamente, Alain Baroja venía siendo un consecuente en las convocatorias del Bocha Batista, hoy en día desplazado por la figura de Wilker Fariñez. Se puede entender esto desde el punto de vista, bueno, así como Alain Baroja venía siendo el tercer arquero, hoy yo creo que Wilker Fariñez, en esta convocatoria por lo menos, me parece a mí es el tercer arquero. Hoy todos entendemos que Rafa Romo es el 1, que el 2 lo tenemos en José David Contreras y el 3, Wilker Fariñez. Creo yo que es así en la cabeza también del Bocha Batista. Los defensores, aquí hay algunos asuntos pendientes, ¿no? Recordemos que hay jugadores, como el caso de Jordan Osorio, por ejemplo, de John Chancellor, lesionados y que no entran en el llamado. Lo de Osorio va para largo. Lo de John Chancellor no llega para el partido. Es una realidad, no llega. Venía recuperándose de una lesión también Wilker Ángel, estuvo en el banco de suplentes de Juventud este fin de semana, también recuperándose de una lesión, pero obviamente si ya estaba en el banco de suplentes con su equipo en el fútbol brasileño, va a llegar
tanto para el partido contra Ecuador como contra Perú, va a estar dentro de esa convocatoria. Entonces los defensores centrales, Nahuel Ferraresi, que ha recuperado ritmo con Sao Paulo, Joshua Mejías, ya se había publicado la foto de Joshua Mejías con el Bocha Batista, es algo que se venía hablando y se venía conversando, seguramente yo les decía que aunque el Bocha no se vea con los jugadores o aunque no estemos teniendo demasiadas noticias de tal o cual jugador, es obvio que el cuerpo técnico está en permanente contacto con los jugadores que piensa llamar, con los que van a ser convocados seguramente para la fecha, y es lo que ha ocurrido con Joshua Mejía. Joshua Mejía viene siendo titular con su equipo, el Atenas Kalitou, allá en Grecia. Es más, de hecho este fin de semana asistió Joshua Mejías. En el partido frente al PAOK Tesalónica asistió el gol para su equipo. Christian Makoun entra dentro de la convocatoria también. Hasta ahora lo vi nombrando centrales nada más, ¿no? Christian Makoun, que viene siendo titular en el Levski Sofía del fútbol de Bulgaria. Y ya les mencionaba que Wilker Ángel estuvo el fin de semana en el banco de suplentes. Tomás Gutiérrez, titularísimo también con Libertad en Paraguay. El Pipo Vivas, que todos lo conocemos, uno de los que ha venido siendo recurrente en las convocatorias. Yo les mencionaba la ausencia de Osorio y de Chancellor por lesión. Alcanza a llegar al partido Wilker Ángel. Una ausencia de alguien que se hablaba y se hablaba a lo largo de todos estos días. Mikel Villanueva. Muchos pensamos que iba a entrar dentro del llamado Mikel Villanueva. Venía jugando con una titularidad que no se le podía bajar del 11 titular en su equipo, en el Vitória Guimarães de la Primera División de Portugal, teniendo buenas actuaciones. Tuvo unas molestias, una pequeña lesión, estuvo el fin de semana en el banco de suplentes, es decir, se recuperó de la lesión, no se le puso de titular, me imagino, por darle algo de tiempo, pero estuvo este fin de semana por lo menos en el banco de suplentes, Mikel Villanueva. No es que está lesionado, por lo cual uno piensa, si estuvo en el banco de suplentes, podía entrar dentro de la convocatoria. Esto me hace pensar que nunca fue de los jugadores que estaban en la mente del Bocha Batista para la doble fecha. Tal vez lo esté más adelante, para el partido X, no sé, contra Uruguay en Montevideo, por citar un ejemplo, o contra Bolivia en casa, puede que entre en esas consideraciones. Pero en esta, a intención o a deseo del Bocha Batista no quedó. Y Mikel Villanueva, repito, venía siendo titular y teniendo muy buenas actuaciones con el Vitória Guimarães en Portugal. Salvo este fin de semana por un tema de una lesión, quedó relegado al banco de suplentes, pero estuvo en el banco de suplentes. Y todo hacía pensar que podía entrar dentro de la convocatoria este lunes. Al final no ha sucedido. Hablemos de los laterales. John Aramburu entra obviamente en la convocatoria, como entra Alexander González. Recordemos, por ejemplo, Aramburu no va a poder jugar en el partido contra Ecuador en Quito. Tampoco va a poder estar Alexander González en ese partido. Entiendo yo que los dos entran en la convocatoria, obviamente, para el partido importante que es contra Perú. Y no digo importante por ponerlo muy por encima del otro. Los dos son importantes, pero el más importante es el de Perú. Delvin Alfonso, de Millonarios de Bogotá. Viene jugando Delvin Alfonso. También Miguel Navarros viene siendo titular en Talleres de Córdoba. Hace poco ganaron la Supercopa Internacional, algo así, el nombre del trofeo que le ganaron a River Plate en tanda de penales. René Rivas, que está en el fútbol de Arabia Saudita. Viene jugando, sí, también en Arabia Saudita. No es que sea un gran torneo el de Arabia Saudita, pero bueno, hay jugadores que se están llamando de ese torneo. Ahí es donde, a ver, yo trato de separar lo que puede estar pasando por la mente del Bocha Batista, porque uno puede decir, caramba, un defensor central que está en el fútbol de Arabia Saudita, ¿y por qué no llevas a uno que está en la Liga Portuguesa, o Mikel Villanueva? Vamos a los aspectos. Una de las cosas que le puede estar pidiendo el Bocha Batista al jugador, o algo que él quiere específico de un jugador que no se lo pueda dar a otro, aunque ese otro esté jugando en un mejor campeonato. Esas pueden ser parte de las conversaciones que nosotros desconocemos. Entonces, cuando uno ve en una convocatoria un nombre y no ve el otro, y empiezas a repasar estadísticas y lo que viene haciendo uno y otro, y lo que uno le logra hacer seguimiento, y a veces encuentras una gran diferencia. Y esto no es nada, hay más diferencias todavía. Adelante en la convocatoria, vamos a ir viendo que hay más diferencias todavía, pero repito, esto queda
a entera disposición del técnico al final. Él es el que arma la convocatoria, el que arma las alineaciones, el que gana los partidos, los empata o los pierde, junto con sus jugadores. Nosotros estamos aquí para analizar y opinar, y cuestionar, obviamente. Bueno, esa es la situación con respecto a René Rivas. Vamos con los volantes, y aquí sí hay bastante tela. El tema de los volantes hay mucho. A ver, primero hablemos de los fijos, donde hay jugadores que están apercibidos. A ver, apercibidos, Brujo Martínez, Yángel Herrera, Tomás Rincón. Es decir, que si reciben una tarjeta amarilla contra Ecuador, por ejemplo, cualquiera de ellos, o todos ellos, se perderían el partido contra Perú. Esto va a condicionar el 11 titular que veremos contra Ecuador, seguramente. Entran en la convocatoria entonces el Brujo Martínez, Yángel Herrera, Rincón, Cristian Cáceres, que había tenido una pequeña molestia muscular. Yo ayer les decía que seguramente iba a estar en la convocatoria. Está en la convocatoria. Cristian Cáceres Jr., el novillo, el jugador del Toulouse. En la convocatoria entra Brian Ortega, también del fútbol de Arabia Saudita, del Jeddah de Arabia Saudita. Y van otros dos jugadores que de pronto a algunos les va a despertar suspicacia. A ver. Los hemos visto recientemente el caso de Iriarte con la selección sub-20. Jorge Iriarte, que juega en la tercera división del fútbol de España. Tercera división de España con el Real Murcia. Este fin de semana jugó 45 minutos. No miento, no este fin de semana se quedó en el banco de suplentes. Este fin de semana jugaron contra el Atlético de Madrid en la tercera división, el equipo de tercera del Atlético, contra el Real Murcia. No jugó ese partido, se quedó en el banco de suplentes. Su último partido fue en febrero. Último partido con el Real Murcia en febrero. Jugando los segundos 45 minutos, es decir, viniendo desde el banco para enfrentar al Alcoyano. La situación de Jorge Iriarte es que no es titular en tercera división de España. ¿Le quita esto méritos para entrar en una convocatoria de la selección mayor para un partido eliminatoria? No. Nos pone a pensar a todos por qué él sí y otros no. Sí. No le quita mérito, repito, estar en tercera división y no ser titular en el Real Murcia de la tercera división de España. Eso no le quita mérito. No se lo quita, en serio que no. Pero uno tiene una idea diferente. Yo aquí entiendo, volvemos a lo mismo. A lo mejor tiene algo Iriarte que le ha venido observando el Bocha Batista y que se ajusta a los rivales que vamos a tener. Supongo yo que es eso. También entendamos que Iriarte venía formando parte del ciclo de Ricardo Baliño. Pero no es titular en Real Murcia. Tercera división de España. El otro es Jesús Bueno, que recientemente lo habían ascendido del equipo de la USL Next Pro, de la MLS Next Pro, que es la categoría reserva de la MLS, al primer equipo del Philadelphia Union. Jesús Bueno, con el Philadelphia Union, suplente también, solamente ha jugado en la temporada en la MLS, Jesús Bueno, un minuto contra Cincinnati. No ha jugado más partidos. Es suplente del Philadelphia Union. Entró en el llamado. ¿Tiene méritos para entrar al llamado? Probablemente sí, porque si no, no lo hubiese llamado al Bocha. ¿No está bien que apenas haya jugado un minuto y vayas a jugar partidos eliminatorios? Claro que lo puede hacer. Lo puede hacer tranquilamente. Todo depende de las capacidades que tenga el jugador y de que también llegue y de qué sepa el Bocha Batista que es capaz de ofrecerle. Eso es bueno. Ahora, para continuar con la polémica, para esa posición específicamente, la de volante de contención, la que tienen Jorge Iriarte o Jesús Bueno, Dani Pereira, en la misma liga que Jesús Bueno, es decir, en la MLS, Dani Pereira ha jugado todos los partidos con Austin. Todos. En todos ha sido titular. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué no va Daniel Pereira? ¿Y por qué sí va Jesús Bueno e Iriarte? Que ninguno de los dos es titular en su equipo. Uno en tercera división de España y el otro en la MLS, la misma liga que está Dani Pereira, y ha jugado un solo minuto, mientras que Dani Pereira ha sido titular en los 3 partidos.
¿Justifica ser titular de una liga para estar en la convocatoria? No. Algo habrá pensado el Bocha Batista, por lo cual Dani Pereira no puede entrar. Y es mejor traer a alguien que tenga un solo minuto jugado hasta ahora. Porque entró a jugar el último minuto del partido contra Cincinnati. Eso es bueno. Sigamos repasando. En la mitad de la cancha, Freddy Vargas, que ha sido uno de los que ha venido siendo recurrente en los llamados. Es titular en su equipo, en Israel. El Maccabi Netanya. Jefferson Soteldo. Es imposible que no vaya a entrar en una convocatoria. Jugador del Santos. Jefferson Savarino del Botafogo, campeón de América. Imposible que no entre en una convocatoria, aunque Botafogo no ande bien. Y él no ha marcado goles. Soteldo tampoco ha marcado goles, pero son dos jugadores que tienen que estar en la convocatoria. Eduard Bello, que ya marcó con Universidad Católica su primer gol de la temporada, con su nuevo equipo, también se recuperó de algunas molestias, está disponible. Matías Lacaba es titular en el fútbol de Corea del Sur, es titularísimo en Corea del Sur. Gleiker Mendoza, que había jugado viniendo desde el banco de suplentes algunos minutos en el primer partido que estuvo allá en Ucrania, y en su siguiente partido, en el que fue titular de los dos que ha disputado, marcó un gol ante el Shakhtar Donetsk, que es uno de los gigantes del fútbol ucraniano. Sé lo que muchos están pensando. Ucrania está en guerra y se juega el fútbol de primera división. Bueno, así es el fútbol, ¿no? Ni siquiera la guerra de Ucrania y Rusia ha podido detener el fútbol. Eso en el caso de Gleiker Mendoza. Algo que yo aplaudo mucho, el regreso de Juan Pablo Añor. Juan Pablo Añor jugó un grandísimo partido frente a Estados Unidos. Tenía que estar Juan Pablo Añor en ese partido, en esa convocatoria. Más con los motivos que yo les he venido dando largo de esta semana que pasó, el partido contra Ecuador, no deberían estar todos los estelares, pero se puede hacer un equipo mezcladito, y en el mezcladito tienes uno que podría ser del equipo estelar, como Juan Pablo Añor, titularísimo con su equipo en el Volos de la primera división de Grecia, ya marcó gol con el Volos. Y en el partido que tuvo Venezuela contra Estados Unidos fácilmente fue el mejor de Venezuela. Fue el jugador que repartió juego, fue el futbolista que puso la magia. Ese es Juan Peñor. Telasco Segovia, creo que nadie discute que vaya a estar en este llamado. Telasco Segovia se lo ha ganado. No es por el gol que le hizo a Brasil. Es porque Telasco Segovia es un gran jugador. Es un grandísimo futbolista. Y tiene todos los méritos para estar allí en esa convocatoria. Aparte, yo les mencionaba lo de Dani Pereira, ¿no? Que uno le costaba entender por qué no entraba dentro del llamado. Hay otros que ya no son jugadores de recuperación, como si es Dani Pereira, pero que son volantes creativos, volantes con llegada al arco rival. Y la gente se pregunta, primero por David Martínez. Muy bien. David Martínez solamente fue titular un partido hasta ahora contra Cincinnati. Jugó cerca de... El primer partido jugó cerca de 26 minutos y otros 20 y tantos minutos en el partido de este fin de semana contra Seattle Sounders, donde son goleados. De hecho, él entra ya con el partido prácticamente encaminado para Seattle Sounders. Y se hace un gol maradoniano, que va, le roba la pelota a un jugador de Seattle Sounders justo donde está la línea que divide el campo en dos. Y después en velocidad, lo persiguen hasta 3 jugadores. En velocidad llega hasta el área, regatea uno y le mete el gol a Seattle Sounders. Es un golazo de David Martínez. Pero David Martínez tampoco es titular en su equipo. Volvemos a lo mismo. Alguien que no está siendo titular en la MLS, pues obviamente tiene menos posibilidades de jugar. Pero no se aplica la misma regla en el caso de Jesús Bueno, por ejemplo. Bueno, David Martínez es uno de los que mucho se ha preguntado. David Martínez no entró en la convocatoria. Ya él más o menos había anticipado algo cuando se le preguntó en una entrevista con la cadena que tiene los derechos de televisión de la MLS a nivel global, Apple TV. Él decía que no se había comunicado nadie del cuerpo técnico con él.
Y bueno, es evidente, si no se han comunicado contigo es porque no estás en los planes. Si no te hablan de vez en cuando y te dicen, mira, quiero que vayas trabajando en esto, el partido, si juegas, te va a tocar hacer este tipo de cosas, velas trabajando antes de que llegue la convocatoria. Eso suele suceder, ¿no? Se suele hablar. Si con él no se comunicaba nadie del cuerpo técnico, coño, es obvio que no iba a estar. Es obvio que no iba a estar en la convocatoria. Otro por el que me preguntaron mucho es el Tuti Andrade. A ver, con Tuti, Kervin es un jugador que tiene muchísimo talento, muchísima capacidad. Antes de la Copa América era un jugador que muchos queríamos ver en la selección. Porque desde Fortaleza, habiendo sido jugador del primer equipo, entraba de cambio y era alguien que llegaba y resolvía y marcaba un gol. O te daba un pase de gol y estaba revolucionando a Fortaleza, sobre todo en esos segundos tiempos. Porque el Tuti no era titular en el equipo. Incluso marcando gol a Boca Juniors, por ejemplo. En competición internacional. A ver, hoy en día, el presente del Tuti Andrade no juega desde hace un mes prácticamente. Que jugó 25 minutos viniendo de cambio en el partido frente a Ferroviario. En el estadual. Entonces Tuti Andrade se mantiene parte de lo que venía pasando la temporada pasada. No es titular. Es un chico que está todavía entrando en las primeras consideraciones. Es muy joven. Pero el hecho de no tener oportunidades, de no entrar, pues tiene menos posibilidades de marcar goles como lo venía haciendo. Antes venía desde el banco de suplentes y jugaba 10 minutos y en los 10 minutos tenía una oportunidad de meter un pase de gol o marcaba un gol. Eso hoy no se le está dando porque simplemente sigue siendo suplente y no ha jugado no más que 25 minutos en un partido jugado en febrero con Ferroviaria. Entonces no está en un momento ideal como para ser llamado a la selección. ¿Eso le priva de jugar con la selección que no seas titular en Brasil? No, ya lo he repetido varias veces. Pero hoy en día creo que en esa competencia, en esa pugna que debería haber, no debería entrar en la consideración. Así como me cuesta sostener o entender la ausencia de Daniel Pereira, por ejemplo, o la de Mikel Villanueva, la ausencia de David Martínez y la de el Tuti Andrade las entiendo más. Me parece a mí están más argumentadas. ¿Por qué? Bueno, Tuti Andrade es alguien que te juega de extremo, pero su mejor posición es la de media punta, es la de 10, con libertad por el medio, jugando a la espalda del 9, teniendo muy cerca y mucha capacidad de asociación con los extremos. ¿Quiénes juegan ese puesto hoy en la selección? Savarino. Te lo puede jugar Soteldo. ¿Está el Tuti Andrade para competirles a ellos? No. No. La verdad que no. David Martínez, extremo. Por derecha o por izquierda te juega bien de extremo. ¿Está él para quitarle el lugar hoy en la selección a Soteldo, a Savarino, a Eduardo Bello? No. ¿Que pudiera sumar y tener una convocatoria? Sí, totalmente. Pero hoy yo no lo veo para estos dos partidos de eliminatoria a David Martínez con el peso como para ganarle el lugar dentro de un 11 o de una convocatoria para un partido a ninguno. Es más, precisamente por ahí, por ese lado de los extremos, hay una ausencia que era esperada, la de Darwin Machís. Darwin Machís poco y nada está jugando en España. Jugó un poquitito este fin de semana, de hecho me tocó relatar el partido en ESPN y la verdad es que Machís intentó algunas cosas contra el Valencia, pero es que si entras y vas a jugar los últimos 8 o 9 minutos y te llegan 2 pelotas, no vas a hacer gran cosa. Claro, para poder entrar y jugar más de esos 8 minutos tienes que mostrar mucho más en los entrenamientos y mucho más en los partidos anteriores. Y eso es lo que no ha hecho Darwin Machís. Yo me imaginaba que no iba a entrar en la convocatoria. Porque el momento deportivo de Darwin Machís no es bueno, no es para nada bueno. Y era evidente, Ahora, ¿cómo se sostiene? Hacemos la misma comparación. Lo de Darwin Machís, que no entra en la convocatoria, con un jugador como Jorge Iriarte, que está en tercera división de España. ¿Por qué Jorge Iriarte sí, que está en la tercera de España, y no uno de la primera división,
como Machís, que aunque juegue poco, juega algún minutito por allí, como sucedió este fin de semana. Bueno, muy simple. En la situación en la que está Darwin Machís, hay excedente de jugadores para los puestos que él juega. En el de Jorge Iriarte, sí, en teoría habría otro jugador que pudiera estar en esa posición, pero ya es una decisión técnica de no llamar a ese jugador. Por eso Jorge Iriarte está en la convocatoria, está Jesús Bueno. ¿Entienden el razonamiento de la diferencia de, aunque los dos estén en España, pero uno en primera división y otro en tercera, es que van a posiciones distintas? En una posición, la competencia que tendría hoy Darwin Machís, si no entra David Martínez, si no entra el Tuti Andrade, no entra Darwin Machís tampoco, es obvio. Quizá es más discutible y más argumentable en el caso de la ausencia de Dani Pereira. Esa creo que es muy argumentable, muy debatible. Ese es en cuanto al caso de los que están en la zona creativa. Vamos a los delanteros. Hablemos de los atacantes. A ver. En la convocatoria están José Salomón Rondón, Yonder Cádiz, el regreso de Joseph Martínez, lo cual yo aplaudo. La convocatoria nuevamente de Jan Hurtado, que había estado con el Bocha en aquel amistoso contra Estados Unidos. Jugó más de la mitad del partido. Aunque, al igual que la mayoría de los jugadores de Venezuela, Jan Hurtado ese partido no le fue bien. Jan Hurtado, recordemos, se había quedado sin equipo porque Boca Juniors se hartó, no hallaba ya qué hacer con Jan Hurtado y decidieron rescindirle el contrato. Hurtado hasta hace 2 semanas estaba sin equipo. Estaba sin equipo. El último partido que había jugado había sido el amistoso contra Estados Unidos, que fue en enero. Y a nivel de clubes no jugaba desde un cuarto de hora o 14, 15, 16 minutos, no sé, algo así, con Goyanense a finales del año pasado. O sea, muy poco tiempo de actividad en los últimos meses para Jan Hurtado, porque razones obvias, te quedas sin equipo. Jan Hurtado entró en la convocatoria para este lunes de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Antes del llamado del Bocha Batista, no había vuelto a jugar desde aquel partido en enero. Algo bueno le habrá visto el Bocha Batista para tenerlo en la consideración. Esos serían los 4 delanteros, los 4 hombres de área, ¿no? Los 4 nueves. Salomón Rondón, Yonder Cádiz, Joseph Martínez, que regresa y que marcó hace un par de semanas en la MLS, y Jan Hurtado. ¿Quiénes quedan por fuera que pudieran entrar en el debate? Bueno, Sergio Córdoba, por ejemplo, del Alanyaspor del fútbol de Turquía, titularísimo en Turquía, lleva 7 goles marcados en el fútbol de Turquía y se quedó como la guayabera. No fue llamado, no está lesionado tampoco. Alejandro Márquez marcó el fin de semana con Estoril. Su equipo empató a 2. Él marcó, no sé si el primero o el segundo gol del Estoril. Son 8 goles que lleva Alejandro Márquez en la primera división de Portugal. Ahora, algo no le agrada al Bocha del juego de Alejandro Márquez. O algo no agrada en el grupo, o él hacia el grupo, en la convivencia de la selección. Porque la verdad es muy extraño. Muy extraño. Se le llamó cuando no estaba luciendo tanto y de pronto cuando luce no lo volvieron a llamar. La verdad es algo para cuestionárselo, ¿no? No quiero decir que su llamado tenga que estar por encima de... No. Pero obviamente si me dicen que Jan Hurtado recién entró en una convocatoria para jugar un partido el día de hoy, que está jugando este lunes Gimnasia y Esgrima La Plata en la tarde, y por su lado estaba Sergio Córdoba, que es titular en la Liga de Turquía, y está Alejandro Márquez, titular y marcando goles también en Portugal. Es difícil sostener los argumentos. Entonces hay que ver qué es lo que pasa por la cabeza del técnico. ¿Qué hace Jan Hurtado que lo diferencia de Sergio Córdoba? ¿O qué hace Jan Hurtado que lo va a diferenciar de Alejandro Márquez? ¿Qué deja de hacer Sergio Córdoba? ¿Cómo es la relación de Alejandro Márquez con sus compañeros o con el cuerpo técnico? Si es que es a eso que se va. Porque estadísticamente uno puede decir, mira, no sé, no te da diferencia.
Al final, no quiere decir que porque uno sea titular en Portugal y el otro recién está en una primera convocatoria de un equipo profesional desde diciembre, no significa que el que no haya jugado no esté mejor que el otro. Porque en el fútbol pasan cosas siempre, ¿no? A ver, me acuerdo cuando Ruber Morán venía de una larga lesión de rodilla y casi no había jugado, y Richard Páez lo llevó a la selección para jugar contra Uruguay en Maracaibo. No solamente que lo llevó a la selección, lo hizo titular. Y aquella vez Ruber Morán llegó y marcó el primero de los 2 goles de Venezuela en aquella noche, que Venezuela le ganó a Uruguay 2-0. Entonces no quiere decir que porque no estés jugando o vengas de una lesión no puedas estar mejor que otro. Hay cosas, hay desplazamientos en la cancha, hay situaciones para romper líneas a la defensa que las puede hacer un delantero y que aunque no esté en ritmo las trabaja mejor que otro. Pero son cosas que nosotros aquí en frío no lo conocemos porque no es nuestro trabajo hacer ese seguimiento estadístico o ese análisis de video permanente que debe estar haciendo un cuerpo técnico. Esto lo digo yo a modo de... A ver, es una convocatoria, yo doy la... A ver, yo doy el beneficio de la duda, ¿no? O sea, por algo es, por algo debe ser. Porque si no, no sería, si todo fuese por la estadística, no sería entendible. Lo cierto es que esos son los 34 que entraron en la convocatoria. Repito, entre las bajas, Chancellor, Osorio, Darwin Machís que pensábamos que iba a entrar, John Murillo no está. Hay varios que pudieron haber entrado y no están. Samuel Sosa. Venezuela tiene un partido durísimo contra Ecuador y otro mucho más duro por la exigencia contra Perú porque está obligado a ganársele a Perú. Venezuela necesita ganar los 3 partidos en casa y tratar de arañar algo por fuera y que Bolivia resbale en alguno de sus partidos. Duélale al que le duela. Hay noticias porque Wilker Fariñez va al fútbol de Colombia con Águilas Doradas. Me alegra por Wilker porque la verdad a él la lesión que sufrió en Francia, el prolongado tiempo sin jugar, después llegar y creer que estaba todo arreglado para volver al fútbol de Colombia. Y en Colombia creo que hicieron las cosas peor todavía porque le advirtieron a todos los demás que no lo ficharan prácticamente con aquel comunicado. Wilker Fariñez regresa al fútbol de Colombia, va a jugar en Águilas Doradas, que es equipo que dirige un venezolano. Águilas Doradas en Colombia lo dirige Pedro de Pablos, el chico de San Cristóbal. Jugó en Caracas Fútbol Club, jugó en Deportivo Táchira, Pedro de Pablos. Hoy en día es entrenador en el fútbol de Colombia en la primera división. Hoy Águilas Doradas marcha en el puesto 18 de la clasificación. De los 7 partidos que jugaron son 4 empates y 3 derrotas. No ha sabido lo que es ganar en esta temporada Águilas Doradas. Pero bueno, han fichado un gran arquero. Esperemos que sea el paso definitivo de la recuperación de aquel Wilker Fariñez que todos queremos volver a ver. Duélale al que le duela. Seguimos en Colombia porque César Farías ganó este fin de semana. 2-1 le ganaron en el Metropolitano de Barranquilla a Millonarios de Bogotá. Un partido importantísimo. Steven Rodríguez de pena máxima en el minuto 91 le dio la victoria al equipo de César Farías. Ahora los dirigidos por César Farías son cuartos en la clasificación, solamente tienen una derrota, con toda la guerra que se le hace a César Farías, ¿no? Porque a Farías lo están, cada semana los analistas allá en Barranquilla lo están echando, ¿no? Bueno, está cuarto en la clasificación de la Liga Colombiana, 3 victorias, 4 empates y solamente una derrota. César Farías por ahora se sigue sosteniendo y se sigue sosteniendo también con los resultados del equipo. Y repito, apenas ha perdido 1 de los 8 partidos que ha jugado Junior de Barranquilla y cada semana el periodismo en Barranquilla lo está votando el pobre Farías. Que siga así César, que siga callando bocas con los resultados del Junior. Duélale al que le duela. Vinotinto FC, mi equipo en Ecuador. Le ganaron a Emelec de Guayaquil este domingo en el Atahualpa, escenario donde va a jugar Venezuela contra Ecuador allá en Quito. Victoria, la victoria histórica para esta franquicia ahora con este nombre porque es un club antiguo, tiene más de 70 años. El antiguo Cuniburo, hoy en día Vinotinto, el equipo de la diáspora venezolana allá en Ecuador, logran su primera victoria en la primera división, suman 5 puntos, están ubicados de momento, si mal no recuerdo, en el puesto 10 de la clasificación.
Están a 4 puntos del líder del campeonato, que es Barcelona de Guayaquil. Me contenta mucho porque la diáspora venezolana allá en Ecuador tuvo con qué celebrar una victoria. Es sensacional lo de las tribunas, ¿eh? La gente vendiendo tequeños allá en Ecuador. Si lo hicieran, yo soy de los teques y cuando me hablan de tequeños, lo que imaginas es los teques. No, en Ecuador venden tequeños allá en el estadio cuando juega Vinotinto FC. Tequeños, arepas, fanáticos con sombreros con una arepa aquí en la cabeza. No, la verdad que folclóricamente espectacular. ¿Cómo no sentirse identificado con eso? Una franquicia venezolana que juega en la primera división de Ecuador. Me encanta la idea y me encanta más todavía que le hayan ganado uno de los gigantes del fútbol ecuatoriano como Emelec. Duélale al que le duela. Ha sido un lindo programa porque hemos podido analizar, escudriñar un poquitito lo que ha sido esta convocatoria del Bocha Batista. Vamos a estar en los próximos días ya haciendo análisis más en profundidad, también estudiando las posibilidades de los 11 alternativos que de aquí se puedan ir planificando, las necesidades de movimientos que hace Venezuela, lo que hace Ecuador. Vamos a ir analizando todo eso también en la canchita, así que estén atentos a lo que vayamos ofreciendo en el programa durante los próximos días. Por supuesto, como siempre, gracias por apoyar este espacio donde no se vende humo y tampoco se compra. Gracias también por ese poderoso like con el que van respaldando nuestro trabajo. Esto fue Duélale al que le duela. Dios los bendiga. Hasta la próxima.